Bueno, la última parte del vídeo, o de la explicación del movimiento circular y uniforme, vamos a partir de la fórmula, ¿no? W es igual a delta phi, ¿vale? Esta es mi phi. En el libro la phi la ponen así, pero es igual, ¿vale? Y delta t. Entonces yo puedo poner que delta phi es igual a phi final menos phi inicial. En el libro pone phi sur 0, ¿vale? Yo pongo i, partido t final menos t inicial. Ya sabéis que el t inicial siempre es 0. Por lo tanto, si multiplico, esto es una cosa muy análoga, muy parecido a lo que hicimos con la velocidad, ¿de acuerdo? Para sacar la fórmula de la velocidad, a partir de, bueno, la fórmula, la ecuación de posición, ¿no?, de un movimiento rectilíneo uniforme será igual a phi por t final. Por lo tanto, tengo que el ángulo final es igual al ángulo inicial más w por el tiempo. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos, es decir, el ángulo inicial o la posición inicial, ¿no? Ya no hablamos de posición inicial, ya hablamos lo que es el ángulo inicial. Tenemos este circulito, vaya circulito, y esto pues imaginar que inicialmente el cuerpo está en A y por lo tanto tiene un ángulo inicial, voy a coger este boli que es más finito, phi su 1, ¿vale? Y al final pues llega aquí, a B, y por lo tanto el ángulo será phi final. ¿De acuerdo? Pues phi final será igual a phi inicial más velocidad angular por el tiempo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que es súper importante en el movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme vamos a poder definir dos cosas dos magnitudes muy interesantes, que son el periodo y la frecuencia. ¿Qué es el periodo? Pues fijaros, como este movimiento es un movimiento uniforme, circular uniforme, significa que, pues, que va a tardar siempre lo mismo en dar una vuelta. ¿De acuerdo? Pues el periodo es el tiempo que tarda el móvil en dar una vuelta o una revolución. ¿Vale? Entonces, el periodo, como es tiempo, se va a medir en segundos. Claro, va a tener pues unidad de tiempo, y la unidad de tiempo en el sistema internacional es el segundo. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de vueltas que ese cuerpo, que ese móvil da en un segundo. Bien, ¿cómo se pone esto con fórmulas? Pues mirad, partimos de la fórmula de la velocidad angular, ¿vale? Entonces, en la velocidad angular ya sabemos que es el ángulo barrido entre un determinado tiempo. Pues nosotros vamos a poner, o vamos a suponer que el ángulo que barre, ¿vale?, va a ser 2 pi radianes, es decir, da una vuelta. Por lo tanto, pongo esto, entonces el ángulo que barre, vamos a suponer que son pues 2 pi radianes, una vuelta. Y ahora, ¿cómo hemos definido al tiempo que tarda ese cuerpo, fijaros, en dar una vuelta? Pues lo hemos definido como el periodo. Entonces, ese tiempo que tarda en dar una vuelta ahora va a ser el periodo, que se pone con la T mayúscula. ¿Lo veis? Por lo tanto, tenemos que la W es igual a 2pi partido el periodo. ¿Vale? ¿Cuál va a ser el valor de la frecuencia? Que lo vamos a poner, lo ponen aquí en el libro como F, ¿no? Pues la frecuencia es la inversa del periodo. Por lo tanto, claro, es lógico. Si la frecuencia es el número de vueltas que el móvil da en un segundo, ¿de acuerdo? Pues va a ser la inversa del periodo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que la frecuencia, que lo ponen con F, yo lo pongo también con phi, pero bueno, la frecuencia es igual a, de esta fórmula, sacamos que el periodo es igual a 2pi partido W. Por lo tanto, la frecuencia es 1 partido 2pi. Vale, entonces la frecuencia era la inversa del periodo y por lo tanto es 1 partido 2pi partido W. Por lo tanto, la frecuencia es W partido 2pi. ¿En qué se mide la frecuencia? Pues la frecuencia se mide en, como la frecuencia es la inversa del periodo,
Pues la unidad que tenga, que va a tener sería, lo pongo otra vez entre corchetes, porque voy a hacer el análisis dimensional, aunque sea una chorrada, pues 1 partido S, es decir, segundo a la menos 1. El segundo me lo llevo arriba, sería segundo a la menos 1. Y en la segunda a la menos 1 se le llama hercios, Hz, ¿vale? Entonces la frecuencia se mide en hercios y el periodo en segundos. Es importante conocer la frecuencia y el periodo. De hecho, los problemas, casi siempre los problemas de movimiento circular y uniforme, te piden casi siempre cuál es la frecuencia, cuál es el periodo. Quiero hacer un par de recordatorios importantes, ¿vale? Sí, mirad, lo primero, así que me viene un poco en la cabeza. No es lo mismo un movimiento oscilatorio que un movimiento periódico. Mirad, un movimiento periódico es aquel que se repite cada intervalo de tiempo, y ese intervalo de tiempo es siempre fijo. Por ejemplo, el movimiento circular uniforme es un movimiento periódico. ¿Por qué es un movimiento periódico? Porque describe, por ejemplo, una vuelta, ¿vale? O sí, describe una vuelta cada cierto tiempo y ese tiempo es fijo. Por ejemplo, W, pues 4pi. Pues significa que describe 4pi, es decir, describe 2 vueltas en un segundo. Otra cosa es un movimiento oscilatorio. ¿Vale? Un movimiento oscilatorio es aquel que puede, digamos que se mueve pasando por una posición intermedia, que es una posición de equilibrio, y pasa por esa posición de equilibrio tanto en un sentido como en otro sentido. Por ejemplo, el típico movimiento oscilatorio es el movimiento de un péndulo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que pasa es que muchas veces un movimiento oscilatorio es un movimiento también periódico. Es decir, si nosotros tenemos un péndulo y el péndulo tarda siempre lo mismo en ir de una posición a otra posición que es la misma, ¿vale? Ese movimiento, además de ser oscilatorio, es un movimiento periódico, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de la Tierra alrededor del Sol, podríamos decir que es un movimiento periódico, aunque ya sabéis que muchas veces no va a ser exactamente el tiempo que tarda y todo eso, ¿no? Pero bueno, lo suponemos que es un movimiento periódico, pero no es un movimiento oscilatorio. ¿Por qué? Porque la Tierra no se mueve en 2 sentidos diferentes, ¿vale? Con respecto a un punto de equilibrio. Otra cosa que quería deciros es aplicar, porque muchas veces casi siempre el tema de movimiento se da antes del tema de fuerzas, pero se debería de dar, yo creo que siempre se debería de dar al contrario, es decir, dar primero el tema de fuerzas y después el del movimiento. ¿Por qué? Porque al final la física es tan sencilla en este sentido porque todo se reduce a las 3 leyes de Newton. Y la primera ley de Newton nos dice que no os la tenéis que estudiar de memoria, ¿no? La primera ley de Newton es la ley de la inercia y nos dice que todo cuerpo sobre el cual no actúa una fuerza, ¿vale? Va a estar siempre en reposo, o si está en movimiento, va a tener siempre un movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues las consecuencias son las siguientes, y es que cualquier cuerpo que no se mueva en línea recta, ¿vale?, o con velocidad constante, es porque sobre ese cuerpo hay actuando una fuerza. Si os fijáis, todos estos movimientos, el movimiento circular que nosotros vemos, es un movimiento en el cual pues no es un movimiento en línea recta. Entonces, según Newton, si este movimiento no está en línea recta es porque hay actuando una fuerza sobre ese cuerpo. La consecuencia de una fuerza va a ser siempre, o una fuerza va a producir casi siempre una aceleración. Por lo tanto, estos cuerpos que se mueven describiendo un círculo, ¿vale?, o una elipse, o por ejemplo una hipérbola, sobre esos cuerpos siempre va a actuar una fuerza. Y esa fuerza va a producir una aceleración. Vosotros sabéis que nosotros vimos que hay 2 tipos de aceleraciones, la aceleración tangencial y la aceleración normal o centrípeta. Sabemos que la aceleración tangencial es aquella que aparece cuando hay un cambio en el módulo de la velocidad, es decir, cuando la velocidad pasa de valer 8 pues a valer 10, ¿no?, metros por segundo. Pues
Cuando hay un cambio en el módulo de la velocidad aparece una aceleración que es la aceleración tangencial, que es la que habéis visto siempre. Pero cuando hay un cambio en la dirección de la velocidad aparece una nueva aceleración que es la aceleración centrípeta o tangencial. Yo la voy a llamar centrípeta siempre. Entonces, fijaros que un movimiento circular, ¿vale? Voy a cambiar de hoja, darle la vuelta, vale. En un movimiento circular, si nosotros describimos, como hicimos antes, todo lo que es la velocidad, imaginar que se mueve en el sentido contrario de la aguja del reloj y va de A a B y de B a C, ¿vale? Vosotros si dibujáis el vector velocidad, que siempre va a ser tangente a la trayectoria, veis que hay un cambio, ¿vale? Veis que hay un cambio en la dirección de la velocidad. ¿De acuerdo? Aquí el cuerpo tendrá un determinado valor de velocidad lineal, que será el mismo que aquí y que será el mismo que aquí. Ese módulo será el mismo, es decir, aquí, por ejemplo, la velocidad vale 80 metros por segundo, aquí 80 metros por segundo y aquí 80 metros por segundo, pero cambia la dirección de la velocidad. Entonces, si cambia la velocidad, la dirección de la velocidad, aparece una nueva aceleración, se llama aceleración centrípeta. Y esa aceleración centrípeta ya veremos que es producida por una fuerza que la vamos a llamar fuerza centrípeta. Es decir, si hay una aceleración, esa aceleración es causada por una fuerza. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que todos los cuerpos que describen una trayectoria que no sea rectilínea, ¿vale?, están sometidos a una determinada fuerza. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay cometas que describen una trayectoria elíptica, ¿vale? O la Tierra describe también una trayectoria elíptica. Si describe una trayectoria elíptica es porque hay una fuerza actuando sobre la Tierra o sobre ese cometa. ¿Qué fuerza va a ser? Pues esa fuerza, ¿vale?, que tiene el papel de fuerza centrípeta, se va a llamar fuerza gravitatoria, que ya lo veremos en el tema siguiente. Si por lo que sea esa fuerza gravitatoria dejase de actuar, ¿vale?, ya no existiría esa fuerza centrípeta y por lo tanto no existiría esa aceleración centrípeta y por lo tanto ocurriría que nunca cambiaría la dirección de la velocidad y por lo tanto ese cuerpo que describe un círculo, una elipse o una parábola, ¿vale?, pues seguiría en línea recta. Es lo que ocurre cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una cuerda, una piedra atada, ¿no?, de una cuerda y empezamos a mover esa piedra, boom, boom, dándole vueltas y de repente se nos escapa. Cuando se nos escapa, lo que hace la piedra es salirse por la tangente. ¿Entendéis? Es decir, salir en línea recta. ¿Por qué? Porque ya no actúa esa fuerza. Es algo parecido a lo que podría ocurrir si ahora mismo el Sol desapareciese. Si el Sol, que es el astro que ejerce esa fuerza centrípeta, ¿de acuerdo?, que ya veremos que esa fuerza centrípeta se llama centrípeta porque siempre está dirigida hacia el centro del círculo, ¿de acuerdo? Y de hecho esa aceleración, ¿vale?, centrípeta también está dirigida hacia el centro del círculo. Recordar que lo que vale esa aceleración centrípeta es v al cuadrado partido r, donde r es el radio. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ya por último, os voy a recordar una cosa que debería de haberos recordado antes, que es cómo cambia v y w. ¿Vale? Para que veáis esto, vamos a hacer esto. Vamos a hacer círculos concéntricos, ¿vale? Imaginar que esto sea, por ejemplo, un disco de vinilo, de los que a mí me gustan tanto, ¿vale? Y tengo diferentes posiciones, ¿vale? Esta posición, esta posición y esta posición. Y yo dejo en ese disco de vinilo, pues por ejemplo, un trocito de goma. En la posición A, en la posición A' y en la posición A2'. Y ese trocito de goma va a recorrer, ¿vale?, una distancia. O dicho de otra forma, va a barrer, ¿vale?, un ángulo que va a ser esto. ¿Qué ángulo va a ser este? Este ángulo va a ser, pues, un ángulo que es 90 grados. Ya no hablamos en grados, sino que hablamos en radianes, que son pi medio radianes. Si yo tengo tres trocitos de goma en estos tres diferentes sitios, ¿vale?, fijaros que la W, estando aquí, 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 la W va a ser la misma. ¿Por qué va a ser la misma? Porque va a barrer, fijaros, el mismo ángulo, pi medios, en el mismo intervalo de tiempo. ¿De acuerdo? Pongamos que ese tiempo pues son 2 segundos.
Entonces, la W será pi medios partido 2 segundos. Es decir, pi cuarto radianes partido segundo. Pero pi cuarto radianes partido segundo será será el valor tanto para el trozo de goma que está en A, que está en A' y que está en A2'. ¿Vale? Es decir, que independientemente de la posición que tengan, fijaros, ¿vale? Si esa posición está puesto, digamos, en la misma posición, el mismo radio aquí, ¿vale? La W es la misma. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la velocidad? La velocidad sí que cambia. De hecho, si tú pones este disco a girar a 33 revoluciones por minuto y coges un trocito de goma del mismo tamaño, este trocito de goma se va a quedar aquí, va a describir un círculo. Este trocito de goma va a describir quizá también otro círculo. Pero este trocito que está más cerca de lo que es, digamos, el borde del disco, este va a salir disparado hacia afuera. Sí, va a salir disparado hacia afuera. ¿Por qué va a salir disparado hacia afuera? Porque resulta que este trocito de goma tiene mayor velocidad lineal que este. ¿Por qué tiene mayor velocidad lineal que ese? Porque fijaros que a intervalos de tiempo iguales recorre mayor distancia. ¿Veis? Este recorre esta distancia, ¿vale? Este recorre esta distancia y esta distancia. Entonces podemos decir que la velocidad de A2' es mayor que la velocidad de A' y mayor que la velocidad de A. ¿Vale? Ya veremos cómo este trocito está sometido a una fuerza centrípeta más grande que este. ¿Por qué? Porque, fijaros, la fuerza centrípeta, y lo anticipo así, sabemos de Newton que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si estamos hablando de una fuerza que es una fuerza centrípeta, será igual a la masa que producirá una aceleración centrípeta. Y por lo tanto tenemos que masa por velocidad al cuadrado partido el radio. Por lo tanto, la fuerza centrípeta es mayor conforme mayor sea la velocidad. Si la velocidad aumenta, la fuerza centrípeta o centrífuga, ya veréis la diferencia entre centrípeta y centrífuga, es mayor. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto termina, ¿vale? Me he pegado un rollo de mucho cuidado. Cualquier duda la preguntáis. La próxima vez, el próximo día, os explicaré lo que es el movimiento circular uniformemente acelerado. Y la idea es poner deberes o ejercicios hoy del libro.